Buenas noches, bienvenidos. Algunas veces nos habremos preguntado cuál es el propósito de la vida. Imaginarán que en realidad, hay muchos casos, muchas personas de todas las edades y quizás a todos nos ha pasado que cuando estamos en el colegio, cuando estamos en esos años maravillosos del colegio, donde bueno, puede ser que ahora haya problemas, no sé si ahora creo que las cosas se han complicado tanto, que desde que ya estamos en el colegio hay problemas de desadaptación, problemas de bullying, pero digamos que básicamente teníamos un espacio seguro. En la mayoría de casos, espero que no hayan sufrido circunstancias muy difíciles cuando hayan estado en el colegio, pero ¿sabías qué había que hacer? Había que estudiar. Estabas en el colegio y tenías que estudiar. ¿Cuál era tu responsabilidad? Estudiar. Aprobar hasta que al menos salieras del colegio. Pero cuando llega el momento que ya tienes que dejar el colegio, el último día, no sé si les habrá pasado a todos, pero de alguna forma, pienso que sí, a mí me pasó, que terminas el colegio y dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué se va a hacer? Y ahí viene toda la presión de que tienes que saber qué hacer y encima de todo tienes que continuar estudiando y elegir algo para estudiar. Más o menos estoy graficando una circunstancia más o menos general y cuando llega ese momento no sabes qué hacer, al final terminas estudiando algo. Probablemente algunos se han tomado el famoso año sabático porque como no sabíamos qué hacer, o al primer intento de la universidad no ingresas, entonces estás obligado a no estudiar nada o a hacer otras cosas que llenen el tiempo. Pero no sabes exactamente. Terminas estudiando algo que sea más o menos productivo o con lo cual puedas vivir. Son muy pocos los casos en los que uno sale del colegio y dice, quiero esto. Son pocos. Y de verdad, qué bien por ellos. Y en la mayoría de casos estudiamos algo porque ya hay que seguir adelante. En la mitad de la carrera probablemente te das cuenta que no es lo que quieres y si tienes la posibilidad te cambias. O pruebas otra cosa, tampoco te gusta. Yo he conocido casos de personas que han pasado como por 3 carreras, probando y al final ninguna y terminaron dedicándose a otra cosa. Son felices, pero obviamente hay todo un tiempo para poder descubrir exactamente qué hacer. Entonces, esto que estoy graficando es muy común. Hace unos años que dictaba oratoria para adolescentes, estoy hablando de adolescentes, o sea, están en cuarto de secundaria, y había un niño que le dictaba clases en verano, y conversando con él, antes de que empezara la clase, porque llegó temprano, conversábamos qué hacía, ¿no? Y me contaba que estaba disfrutando los últimos días de serenidad que iba a tener en su vida. Entonces, tú escuchas a un niño bueno, joven niño, de 14, 15 años, que te diga, estoy disfrutando de los últimos días de serenidad que voy a tener y el 5º año de secundaria. Y digo, ¿y por qué dices eso? Porque mi padre me ha dicho que saliendo del colegio se me acabaron las vacaciones y tengo que empezar a ver por mi futuro y para poder competir en la vida. Entonces, yo supongo que ese padre con la mejor intención está tratando de motivar a su hijo a que no se quede o salga adelante, ¿no? Pero en realidad la sensación que este adolescente tenía era que se le iba a acabar la felicidad. Entonces yo digo, ¿cómo una persona tan joven no tendría que estar más bien entusiasmado por todo lo que le puede otorgar la vida en el futuro, ¿no? ¿Por qué esa sensación de competencia? ¿Por qué esa sensación de que para vivir hay que competir? Entonces creo que de alguna forma también nos van generando expectativas de la vida que se alejan mucho de lo que puede significar un propósito. Entonces trataremos esta noche de ver cómo en todo encontrar el propósito en nuestra vida. Para empezar, unas sencillas definiciones, ¿no? O sea, ¿qué es un propósito? Es un objetivo a alcanzar. Es una meta que nos ponemos
algo que me indica que me va a dar una finalidad, conseguir una finalidad, una acción que tiene una finalidad. O sea, que me está exigiendo o que me está motivando a conseguir algo. Tengo propósitos. Yo pienso que todas las personas tenemos propósitos. Claro, estamos hablando de diferentes tipos de propósitos. Por eso que más o menos he clasificado los propósitos en tipos de propósitos, para no dejar algunos afuera. De manera general, podemos decir que tenemos propósitos materiales. Todos tenemos de alguna forma deseos de conseguir cosas, ya sea un trabajo, una forma de ganar dinero, tener donde vivir, poder pagar tu alquiler, si en algún momento puedes, compras tu casa, no sé, propósitos materiales. Ahorrar. El otro día vi que hay colchones muy modernos, súper con alta tecnología, y tienen una caja fuerte en el colchón, no sé si han visto. Literalmente para ahorrar bajo el colchón. Entonces son formas materiales y está bien tener propósitos materiales, porque son, no sé si decir la forma fácil de alcanzar, pero en todo caso son inmediatos, sí sabemos que queremos, sabemos que tenemos que ganarnos la vida de alguna forma, ¿sí? Y ese es un propósito, porque tenemos que, de todas formas, la vida nos va a exigir que en algún momento seamos responsables de nuestra vida, y dentro de eso está aprender a ganarse la vida, en ese sentido. Entonces, obviamente si tengo muy buenas opciones, iré generándome bienes, y está bien tener propósitos materiales. También podemos decir que tenemos propósitos emocionales o sentimentales, porque obviamente lo material está bien, pero también queremos a alguien que nos quiera, tener amigos, cultivar relaciones personales, ¿no? O sea, nadie puede decir que eso no es importante, o alguno de ustedes rechaza que lo quieran. Obviamente, si estamos dentro de una circunstancia social normal, en todo caso general, todos queremos que nos amen. Si ya tengo otro problema, quizás habría que revisar eso específicamente, pero todos los seres humanos necesitamos quien nos quiera. Al menos mi mamá, ¿no? Al menos nuestra mamá sí nos quiere. Y de allí nuestros hermanos, nuestra familia, si tenemos una pareja, definitivamente a veces se convierte en un propósito. Es parte de la vida, generar relaciones personales. No son sencillas porque efectivamente uno piensa que las relaciones personales son como espontáneas, ¿no? Son como, no sé, si sale el sol o llueve, es casi como algo que está allí. En realidad las relaciones personales se cultivan y requieren de mucho esfuerzo. Por eso se convierten en un propósito. Llevarme bien con las personas debería ser un propósito a nivel emocional. No sé si lo tienen como propósito, pero sería bueno que nos lo pongamos. Porque definitivamente genera una buena salud emocional. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos materiales, emocionales. También podemos decir que tenemos propósitos intelectuales. ¿A qué se refiere esto? Todo aquello que me pueda proporcionar algún tipo de formación o conocimiento. Alguna técnica, algún estudio, leer algún libro, tener una maestría y bueno, tantas cosas. Ya actualmente hay tantas oportunidades para poder nutrirse intelectualmente. Entonces, a nivel intelectual tenemos que ponernos algún propósito. Yo sé que probablemente están estudiando. Ok, el propósito será terminar de estudiar, pero también pienso que tendríamos que ponernos propósitos, objetivos a alcanzar, que complementen lo que estoy estudiando para que puedan también darme una completura a nivel intelectual. ¿A qué me refiero? Si estoy estudiando, se me ocurre derecho o medicina, aprender a leer otros libros que también me cultiven otras partes creativas de mi intelecto. Algo de literatura, algo de poesía, o sea, ponerse propósitos. Y justo he oído incluso que hay campañas, ¿no? del plan lector. Son interesantes métodos que nos pueden ayudar a ponernos propósitos intelectuales.
que está bien y hay que tenerlos. Si no tengo ningún propósito intelectual, hay que colocárnoslo. Y cuando digo intelectual, no me estoy refiriendo necesariamente a estudiar algún curso o una carrera o simplemente algo que nutra mi mente. ¿Listo? Nutrir la mente. Y para nutrir la mente tienen que poder elegir libros, lecturas que nos ayuden realmente a pensar. Cuando nos pongamos un propósito, la idea es que los propósitos nos puedan ayudar a nutrirnos, a alimentarnos. No leamos cosas que nos van a hacer daño. No leamos cosas que nos van a hacer cada vez más, conflictivos, ¿no? Por ejemplo, pueden leer la literatura de aventura, la literatura de historia, la literatura épica, cosas que nos puedan nutrir. Si empiezo a leer, ¿qué se me ocurre? Bueno, leer revistas no es leer, eso es para pasar el rato, lectura rápida para que el bus, según donde se trasladen, pueden leer un libro. Pero hay lecturas rápidas que son de revista o que son de blog, de Facebook o de internet, eso no es lectura. Bueno, es lectura rápida. De lo que les estoy hablando es leer todo un argumento, toda una historia donde tú creas cosas y vives con los personajes, eso. De hecho, es que escojan su lectura. Lo único que les puedo decir es que les pueda brindar algún tipo de satisfacción intelectual. ¿Ya? Hay todo tipo de lectura y ahí van a tener que elegir. Entonces, tipos de propósitos intelectuales. Pero también hay otros propósitos. Si se van dando cuenta, se van como sutilizando los propósitos. Lo material es evidente. Necesito ropa, ok. Emocional ya es menos tangible y por lo tanto quizás un poco más difícil de conseguir o manejar. Y a nivel intelectual también. Ahora, podemos decir que también podemos hablar de propósitos espirituales. Yo sé que quizá la palabra espiritual nosotros lo relacionamos con algo más místico, pero en realidad desarrollar una vida espiritual que englobe la vida de lo que nosotros podemos llamar alma o conciencia o parte metafísica o interior o yo interior, Dios silencioso, como deseen llamarle, esa parte por ahora le vamos a llamar espiritual. Hay una parte en el ser humano que la relacionamos con el espíritu. ¿Y qué parte es esa? La que está relacionada con nuestra existencia. ¿Qué quiere decir existencia? Las que me empieza a llamar o hay una necesidad de poder completar o responder a preguntas como ¿qué es la vida? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy aquí? Son como esas preguntas o esa sensación, necesidad de completura que podemos llamar que están dentro del ámbito espiritual. ¿Sí? Y lo tenemos. O sea, todos los seres humanos tenemos esa parte. Queramos llamarla de alguna forma u otra, le podemos llamar espiritual. Pero cuando nosotros hablamos de estos, por ejemplo, la serenidad, alcanzar la serenidad o la paz interior está dentro de este aspecto. Probablemente son algunas de las cosas que uno quisiera conseguir, ¿no? Quiero tener serenidad. Quisiera tener paz interior. Es un propósito. Ahora, ¿cómo se llega a ese propósito? Obviamente requiere de todo un tipo de enseñanza, de instrucción para poder lograrlo. Y una práctica. Pero bueno, ahorita no ese es el motivo de la charla. La idea es ir dándole algunos lineamientos para encontrar el propósito. Hasta aquí hemos mencionado varios tipos de propósitos. Cuando nosotros hablamos de la realización, cuando hablamos de la realización del ser humano, ¿alguna vez han escuchado la palabra realización? Supongo que sí. Me tengo que realizar. La realización del ser humano. ¿Cuál es la realización del ser humano? De forma sintética podemos decir que la realización verdadera del ser humano implica poder cubrir todas las facetas del ser humano que acabo de mencionar. Es decir,
que pueda conseguir sus propósitos materiales, que pueda conseguir sus propósitos sentimentales, sus propósitos mentales y también espirituales. Cuando el ser humano logra de alguna forma cubrir los propósitos en todos sus campos, entonces podemos decir que es un ser humano realizado. Ahora, no confundamos la palabra realización como como un producto acabado, ¿no? O sea, la realización no es algo que de pronto se consigue y ya está acabado. La realización vamos a relacionarla más con conquistas, con lo que voy adquiriendo. Porque ¿cuándo puedo decir que el ser humano está completamente realizado? Cuando logre poder abarcar y desarrollar todas sus capacidades. ¿Cuándo es eso? Obviamente, yo pienso que el ser humano tiene capacidades extraordinarias, prácticamente desconocidas por nosotros probablemente. Pero solamente basta ver lo que hay alrededor para ver que el ser humano tiene grandes capacidades. Obviamente, constructivas y en otros casos, por esas precisamente grandes capacidades que tiene, mal orientadas, generan mucho caos. Pero tú puedes ver que hay cosas extraordinarias que se han hecho. Entonces, por este lado podemos decir que el ser humano no es solamente un aspecto, tiene varios aspectos que cubrir. Y esta es una enseñanza muy potente porque ayuda a entender que hay varias cosas que buscar. No solamente es una. ¿Saben qué ocurre qué pasa con el ser humano cuando no logra armonizar o completar o nutrir cada una de estas partes? Llega un momento en que tenemos una crisis. ¿Entienden lo que es crisis? ¿Han tenido alguna vez alguna crisis? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Puede ser que en una época de mi vida invierto mucho tiempo, es como mantener un equilibrio, pero en algún momento de mi vida hay una parte que necesita o que consume mucho de mi tiempo. Entonces, ahí le doy duro, estudio, trabajo, consigo plata, guardo, ahorro, y hay otros aspectos que voy descuidando. ¿Uno puede sentirse feliz con lo que va logrando en aspectos materiales? Claro que sí. Pero como no necesariamente está atendiendo los otros aspectos que también tienen necesidades que cubrir o propósitos que alcanzar, entonces llega un momento en que necesito dedicarle al otro tiempo. O si no me doy cuenta, simplemente no sé qué me está pasando. Porque tengo todo. Si tengo todo, ¿por qué me siento mal? Si tengo todo, ¿por qué me siento vacío? Si he conseguido todo lo que se dice que se debe conseguir para ser feliz, ¿por qué no me siento tan feliz? Es porque hay otros aspectos que se han descuidado, pero que no necesariamente reconocemos como parte de nosotros. Hasta que de pronto alguien nos dice, mira, lo que pasa es que el ser humano es múltiple, es una unidad múltiple. ¿Qué quiere decir? Que no es tan sencillo de completar. Tiene varios aspectos. Entonces, los propósitos que he mencionado, o sea, ¿por qué ayuda a saber que hay tipos de propósitos? Para poder nosotros darnos cuenta que no todos los propósitos tienen el mismo valor. ¿Los propósitos que nos ponemos son importantes? Sí, pero no todos tienen el mismo valor. ¿Eso se entiende? O sea, si yo me pongo el propósito de ahorrar para comprarme una bicicleta, está bien. Pero si yo digo, tengo el propósito de mantener las relaciones personales o amorosas con mi madre o mi padre, ¿cuál de los dos tendrá más valor? No lo sé. Obviamente, pienso, ¿no?, que mantener las relaciones, los sentimientos con los seres cercanos tiene más valor que ahorrar para una bicicleta. No le estoy quitando el otro valor, solamente que estamos tratando de ver que algunos van a tener más valor que otros. Claro,
no todos merecen el mismo esfuerzo, obvio. Saben que a veces es más fácil ahorrar para comprarte un carro que mantener un sentimiento. Digan, bueno, no les voy a preguntar, pero veamos las estadísticas. Ustedes saben que los divorcios han incrementado exponencialmente, pero también saben que la venta de carros ha subido exponencialmente. O sea, ahora tienes tu carro, todo, casi, bueno, no puedo decir casi todos, pero hay una gran demanda de carros. Puedes comprarte un carro, pero cada vez hay menos formas de cultivar los sentimientos. ¿Por qué hay tantos divorcios? Entonces, aquí nomás nos podemos dar cuenta que hay un desequilibrio entre lo que es más importante. Le podemos poner mucho esfuerzo para ahorrar y comprar un carro, que va a requerir esfuerzo. Claro que sí, algunos sacrificios sí, como dicen en la radio, ¿no? O sea, ahorrarás hasta el último, te irás a pie hasta que consigas, ¿no? Pero es un esfuerzo. ¿Por qué no se pone el mismo esfuerzo para lo otro? Entonces, ayuda a conocer que hay diferentes tipos de propósitos y cada uno va a alimentar una parte de nosotros. Algunos van a requerir más tiempo y más esfuerzo. Hay otros que van a requerir un esfuerzo, un tiempo menor. Y no invertamos, o sea, no hay que invertir el orden de los valores. No hay que invertirlos. Yo sé que uno de los problemas actuales es, por ejemplo, que hay cada vez menos sentimientos, reunión familiar. Hay personas mayores porque en Nueva Acrópolis es una experiencia extraordinaria de vivir filosóficamente con personas que tienen diferente edad. Ustedes van a encontrar en Nueva Acrópolis voluntarios que tienen desde 18 años o un poco menos, hasta voluntarios que tienen 60, 70 años. Entonces es interesante escuchar las historias de los mayores cuando decían que tenían un tiempo para ir al colegio, salían del colegio del trabajo, salían a almorzar a la casa y luego regresaban a trabajar o a terminar las horas que faltaba de estudiar. ¿Se han escuchado que eso ocurría? ¿Ustedes imaginan eso? A mí me parece difícil de creer, pero así se vivía. Ahora no hay forma de hacer eso. O sea, hay cosas que han cambiado. No puedo decir cuál es mejor o peor. Lo único que puedo decir es que al cambiar las formas actuales, tendríamos que también cambiar las formas para poder generar momentos de reunión y de familia. Tiene que ser un propósito cultivar nuestras relaciones personales. Y aquí obviamente entra todo el tema de internet y etcétera, que no voy a entrar porque es un tema bastante largo. Entonces, sin embargo, podemos decir que hay un propósito que engloba todos los aspectos de mi vida. Ya no solamente materiales, ya no solamente personales, ya no solamente intelectuales, sino todos. Ese es el gran propósito, por decirlo así. Y a eso el ser humano le llama una necesidad, dice, de encontrar el significado y finalidad a nuestra existencia. O sea, yo no puedo saber si, uno puede decir que mi finalidad en esta vida, no sé, estoy aquí porque tengo que sufrir. ¿Sufrir será una finalidad trascendente, existencial, algo que le dé sentido a mi vida? Pienso que no. Que uno se puede confundir y pensar que esa sea su finalidad, sufrir, sí, pero no creo que valga toda una existencia para vivir sufriendo. Ahora, por otro lado, toda mi existencia está marcada por la finalidad de conseguir, por ¿qué se me ocurre? Un auto, ya que puse el auto como ejemplo. ¿Toda mi vida? ¿Para eso? Y miren lo que voy a decir, ¿eh? Y toda mi existencia para reunirme con una persona que sea mi pareja,
toda mi existencia. Además que no necesariamente eso ocurre. Puede ser que encontremos al ser amado, pero también puede ser que lo perdamos en el camino, por diferentes circunstancias. Por diferentes circunstancias. Nosotros podemos decir que puede ser para siempre. Un poco difícil. Yo sé que eso es lo que queremos, pero no sé si sea así. Puede ser que se quieran para toda la vida y uno se va antes, ¿no? O sea, ya ni siquiera porque ocurra algo más feo, ¿no? Sino que simplemente la vida se lo lleva. Entonces, ¿qué es ese propósito de la vida? ¿Qué es lo que define lo que le va a dar sentido a mi existencia? Y aquí yo quisiera contarles algo que leí que me hizo pensar. Hay un caso, bueno, no es un caso, hay varios casos, y yo conozco algunos directamente, de personas que han estado haciendo su vida normal, ¿no? Probablemente trabajando y haciendo lo que todos hacemos, no llevándonos muy bien necesariamente con las personas. Y llega un momento en que va al médico, se siente frente al médico y en 60 segundos, mientras el médico le va diciendo el diagnóstico, su vida cambia. Puedes tener todo. Y en ese momento le dice el médico, solo tiene 6 meses de vida. ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Esto está estudiado. En 60 segundos, por esa persona, pasa en su cabeza todas las cosas que ha estado haciendo y todo no tiene valor. El hecho de no haber ido a la graduación de tu nieto o el haber faltado al cumpleaños de no sé quién, empiezas a recordar en 60 segundos, no hice esto, no hice lo otro, no hice... ¿Cómo puede cambiar la vida en 60 segundos? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que obviamente allí esa persona entra en otro nivel de conciencia. Sale de lo que ha estado haciendo regularmente y al enterarse que ya no va a tener más tiempo para vivir, se replantea todo. Se replantea todo. ¿Qué quiere decir? Quiere vivir el tiempo que le queda haciendo algo que le llene la vida, porque lo que estaba haciendo no necesariamente. Y casos reales, ¿eh? Dejan el trabajo, se ponen a estudiar, se ponen a pintar, empiezan a visitar a todas las personas que nos han visitado. ¿Por qué? Porque empiezan a darle valor a las otras cosas que sí son valiosas. Se replantea, ¿qué quiere decir? Hay como que lo que ves de la vida es como que sube tu vista y ves otra cosa y empiezas a ver las cosas más valiosas. Y estas personas se sienten con una gran necesidad de ayudar a otras. Y algunas de ellas en este proceso de ayudar a otras personas se van curando. Casos reales. No les digo a la persona porque ¿para qué exponer a esa persona? Otro caso. Jóvenes jugando, como los jóvenes, a veces imprudentemente siempre. La prudencia no es una virtud de la juventud. Se suben a un vagón de tren abandonado, pero no se dieron cuenta que los cables eléctricos se habían caído. Obviamente sube uno, y cuando sube es fulminado por una descarga eléctrica. Lo único que recuerda es que está en el hospital. Pierde piernas, pierde un brazo, pero tiene vida. Y después de eso, obviamente, ¿qué empiezas a hacer, no? Eres joven, 17 años, tenías todo un futuro por delante, ¿y ahora qué haces? Entonces empiezas a buscar algo que le pueda dar sentido a tu vida. ¿Y saben qué ocurre? De lo que estudiaba se cambia a otra carrera, estudia medicina, pero medicina de soporte le llaman. Y más adelante se dedica a ayudar a las personas que tienen grandes dificultades también, como él o de otra forma, para ayudarles a superar esos traumas o esos dolores. Hay otro caso, pero este, bueno, es un cuento. Es un cuento, para un poco dejar de dramatizar tanto esta noche.
No sé si ustedes habrán escuchado el cuento de Juan sin miedo. Bueno, el nombre ya lo dice todo. ¿Sí? Nace sin miedo, no tiene miedo a nada. O me equivoqué de nombre, pero póngale Juan. Sin miedo, no tiene miedo a nada, del niño todo se tiraba, no tenía ningún límite, ¿no? Hasta que llegó un momento que como su vida estaba tan vacía porque no tenía nada, no lo hacía sentir nada, decide salir a buscar algo que le diera miedo. Porque, para que vean qué interesante que es, uno a veces al miedo le huye, ¿no? Pero el miedo tiene también un algo, un sentido, para algo existe. Entonces sale a buscar algo que le produjera miedo, porque no podía seguir viviendo así sin sentir nada. Y en ese proceso de búsqueda, adivinen qué pasa. Se enamora. Se enamora. A todos les pasa. Se enamora. Y allí, después, estoy aprendiendo el cuento, en una circunstancia de peligro del ser amado, siente miedo. Por primera vez. Y ahí, obviamente, él logra, es como recuperar una parte de su humanidad. Cuando siente miedo, obviamente puede experimentar todas las sensaciones, emociones que un ser humano lo hacen humano. Pero ¿a qué van estas tres historias que he contado? Hay un denominador común aquí. Personas que tienen mucha vida por delante, propósitos alcanzados, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? ¿En dónde desencadena? ¿A dónde termina? En todo caso, encontrando su propósito. ¿Qué denominador común hay en estas tres historias? ¿Saben cuál es? La finalidad mayor aquí, primero, obviamente, se superan a sí mismos, ¿no? O sea, como estaban bien y de pronto descubren otras cosas y se sienten mejor, con más fuerza, con más entusiasmo, con más pasión, se superan, se vuelven mejores personas. Luego, aprenden a reconocer sus potencialidades porque tienen que buscar otras formas. ¿No? Tienen que salir a verse por otros aspectos porque la vida a veces nos pone en esa situación. Entonces, y lo otro, una vez de haber logrado todo ese proceso que no es sencillo, ¿saben qué lo hacen? Lo ponen al servicio de los demás. Y cuando lo ponen al servicio de los demás, son felices. Son felices. Puede ser que la felicidad sea un propósito, yo pienso que sí. Pero en todo caso, ¿qué da la felicidad? Podemos conseguir muchas cosas. Y muchas cosas que están dentro del ámbito del yo. Para mí. Lo que necesito, lo que quiero, lo que deseo, está bien. Porque uno tiene talentos y hay que desarrollarlos. Pero ¿saben cuándo el ser humano alcanza su mayor realización? Cuando eso que hace es útil para los demás. Es útil para los demás. ¿Se imaginarán cómo será la persona que encuentre la cura del cáncer? ¿Cómo se sentirá? Yo pienso que feliz y muchos de nosotros agradecidos, ¿no? No descarto que en este proceso haya un poco de vanidad, ¿no? Pero pienso que hay más de lo otro. Si no, ¿por qué dedicarías tanto esfuerzo a conseguir algo para los demás? Entonces, ¿no será que un poco el propósito de la vida sea algo así? Puede ser que yo sea médico, ingeniero, carpintero, todo. Pero si yo vivo tratando de que lo que yo sé hacer pueda servir para los demás, ¿no creen que eso podrá ser como un propósito en la vida? Yo pienso que sí. ¿Ustedes se imaginan tener mucho conocimiento y no tener a quién dárselo? ¿Alguna vez han visto, qué se me ocurre, han tenido una grata sorpresa, han visto una super película y cuando salen del cine o de película, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren contarlo? Y de pronto no encuentran a quién, entonces sientes como que, no,
y llegas, ¿no? Y a veces uno cuenta hasta el final y te quieren matar. Pero, ¿sí o no? Entonces, ¿no será que una parte de la realización del ser humano está más en ese sentido? Me hizo pensar, y de verdad yo considero que tiene muchísimo, muchísimo de esto. Definitivamente, los grandes propósitos siempre se han orientado al servicio de los demás. Trasciende a tu yo. Ya no es solamente yo. Empiezas a pensar en los demás. Y allí empiezan a surgir en el ser humano capacidades que no tenías. O sea, que no conocías en todo caso. Porque ¿saben qué? Por ejemplo, el aprender a convivir debería ser un propósito. Ya no estoy hablando de convivir con mi papá, con mi mamá, como sociedad. Como sociedad. Y quizás en este momento es tan importante ponerle un acento a esta palabra porque hay mucho odio y mucha división. Que no hablemos de todo el mundo, hablemos de nuestra sociedad, de nuestro país. No contribuyamos a eso. Seamos más bien la otra parte. Hay mucho odio, mucho resentimiento, muchas formas de separación. ¿No será también un propósito en la vida hacer lo diferente? Si todos se paran, ¿por qué yo no uno? Si todos se pelean, ¿por qué no apaciguo? Si nadie confía, ¿por qué no genero la confianza? Si nadie cree, ¿por qué yo no mantengo la esperanza? O sea, ¿por qué tengo que ser la fuerza oscura? ¿No será eso también una forma de encontrar un propósito en la vida? ¿Saben cuál es qué podríamos decir que ese propósito de la vida ya reuniendo un poco las ideas que hemos dicho? Lo único que les puedo decir que ese sentido de la vida podemos resumirlo en una palabra. ¿Saben cómo se llama? Evolucionar. La evolución. Y para evolucionar creo que esto nos puede entender, para entender lo que es evolucionar, esto nos puede ayudar. De semilla a árbol. Esto es evolución. Todos somos semillas, pero nuestro destino no es ser semillas por siempre. ¿Ustedes creen que ser semilla es un destino? Es una parte de la vida. ¿Qué es en todo caso el sentido de la vida de una semilla? Ser lo que está guardado dentro de sí. Descubrir todas sus potencialidades. Miren lo que crece de una semilla. No sé si se ha sorprendido tanto como yo. Es increíble ver un árbol así, que surge de una semilla así. Podemos entender de alguna forma todo el potencial que tenemos dentro y que necesitamos descubrir. Todo el potencial que tenemos como seres humanos y que tenemos que descubrir. Esa no será una gran finalidad de la vida. Más allá de lo que hago, más allá de que si tengo trabajo o no tengo trabajo, de que si me quieren o no me quieren, ¿no será más bien que el sentido de la vida será superar todas esas circunstancias para descubrir mis potencialidades? Al final las circunstancias son temporales. Lo que uno consigue o adquiere o conquista en esas circunstancias es lo que va a hacer que despiertes tus potencialidades. Entonces podemos decir que el sentido de la vida está mucho en relación con descubrir tus potencialidades. ¿Qué ayuda a descubrir esas potencialidades? ¿Qué ayuda a que salgas un poco de tu zona de confort? Porque a veces nos quedamos como semilla ahí. Llega la primavera y no salimos. Seguimos ahí, latente, ¿hasta cuándo? Entonces, una fórmula es vivir con un ideal. O sea, un ideal va más allá de un propósito. Un propósito puede ser algo que puedo alcanzar inmediatamente. Un ideal es una búsqueda de perfección. Un ideal, bueno, su definición es una idea perfecta, pero más sencillo, un ideal motiva al ser humano a alcanzar la perfección. Y la perfección no hay que tomarlo ya como algo
quizás automático. No, la perfección es despertar mis potencialidades. Si yo les pregunto, ¿son buenos? ¿Sí? ¿Podrían decir que tienen la cualidad de la bondad? Yo pienso que sí. Digan, sin vergüenza, digan que sí. Sí, tenemos. Ahora la pregunta es, ¿podemos ser más buenos? Ese es el ansia de perfección. O sea, si yo deseo ser mejor, o sea, más bueno, quiere decir que tengo el ansia de perfección. Soy generoso. Digamos que sí. ¿Puedo ser más generoso? Porque saben que la generosidad, uno puede ser generoso con su plata, pero no necesariamente con su tiempo, o no necesariamente con sus sentimientos, o con sus conocimientos. Entonces, de hecho, sí podemos ser más. Y a eso es a lo que me refiero, evolucionar, ser mejor. Pasar de una semilla a un árbol, o pasar de un carbón a un diamante. Uy, estaba hablando. Entonces, eso es evolución. ¿Y saben qué? ¿Qué da ese tener un ideal de perfeccionamiento? Te hace crecer. Imagínense ustedes tener una estrella como guía. Uno, por querer alcanzarla, cruza cielo, mar, tierra y por seguirla, la siguen. De hecho, hay muchos ejemplos de personas que han logrado trascender en la vida por teniendo un ideal. O sea, ya no es solamente por ti. Insisto, hay toda una necesidad de darlo. Entonces, y esto así como una cosa chiquitita, porque era cómo encontrar tu propósito. Pero aquí yo decía, ¿de qué nos sirve encontrar el propósito si no sé más o menos qué es lo que impide que alcance mi propósito? Y aquí hay una palabra que me pareció extraordinaria. Se llama resistencia. La resistencia es el peor enemigo para poder cumplir cualquier propósito, cualquiera. Ya ni siquiera estoy hablando del existencial de evolucionar, desde moverte para cambiar el canal de televisión. O sea, estoy hablando desde tan básico hasta lo más grande. Esta palabra de aquí es el enemigo de la realización de propósitos. Podemos llamar a la resistencia pereza, dejadez, indiferencia, o sea, muchas cosas. Aquí no me voy a detener mucho, pero aquí sí quería dejarles estas ideas. La resistencia es una fuerza invisible que se opone a todos mis propósitos. Todos hemos sentido eso. Cuando viene, por eso les digo, desde lo más básico hasta lo más grande. ¿Cuántos hemos querido empezar dieta y llegar a este verano, que ya está acá nomás, con una cierta dignidad? ¿Y por qué no lo hemos hecho? Aparece, es una fuerza que se opone a mí. Luego, es interna. O sea, surge dentro de nosotros, no es la gente, no es mis padres, no es mi madre, no son las circunstancias, no son las oportunidades, no es el Estado. Está dentro de mí. Es versátil, ¿qué quiere decir? Cambia de formas. A veces es que quizás están cansados, a veces que no hay tiempo, a veces que hay otras cosas más importantes, o en este momento no. O sea, se va a camuflar de miles de formas. Es infalible, lo que busca es que no cumplas tus propósitos, de todas maneras. Se alimenta de tu miedo, porque cuando empiezas a moverte, dices, uy, no. Entonces dices, quizás más tarde. Es tu miedo. Tiene una sola dirección, quizás eso es lo ventajoso de esto, que siempre se opone a ti, no es que está por acá, se opone a ti. Y siempre va a estar en proporción a lo que quieres conseguir. Cuanto más grande es tu propósito, mayor será la resistencia. Y es más poderosa, dice, cuanto más cerca estás de la meta.
Porque uno puede estar y de pronto cuando ya ve que la meta está cerca, se descuida y aparece. Entonces es muy interesante esta fuerza. Ahora no es personal, ¿ah? No es que para ti, no, como un castigo, no, es una fuerza de la naturaleza. Entonces, los síntomas de esto es que uno posterga, suele hacer drama con sus cosas, se siente víctima, siente infeliz y una de las cosas muy características es que empiezas a criticar. Como hay otras personas que logran ciertas cosas, tú criticas eso. Entonces, si tienen esto, ya saben por qué no se pueden lograr los propósitos. Entonces, vamos a tener un sorteo, ¿no? Ya. Entonces, quiero llegar a una idea final. O sea, podríamos seguir hablando del tema, de verdad que hay mucho para esto, pero quizás una de las cosas que quisiera que quede esta noche para lograr nuestros propósitos, los que tengamos, pero dense un tiempo para de verdad encontrar ese propósito que los puede llenar en todos los ámbitos y que siempre estará en relación al servicio de los demás. Todo propósito para que se pueda realizar necesita de esfuerzo, necesita de entrega y compromiso, necesita de amor y de conocimiento. No podemos ir por la vida golpeándonos con las cosas. Tiene que haber formas de hacerlas. Otros seres humanos ya las han intentado y otros con su gran bondad han dejado toda una instrucción y enseñanza para poder hacerlo. A esas personas las llamamos idealistas, filósofos, sabios. Y es precisamente por eso que todo ser humano tiene un propósito en su corazón. Realizarlo, encontrarlo, realizarlo y ponerlo al servicio de los demás, esa sería tu mayor realización. En Nueva Acrópolis utilizamos la filosofía como una herramienta para encontrar el propósito y no solamente encontrarlo, damas y caballeros, puede ser que ya lo tengamos, pero en todo caso herramientas para vencer la resistencia, para salir adelante, que no nos detengan, que no nos detenga el qué dirán, el por qué, el a mí, por qué a mí no, por qué no me dan las oportunidades. Todos los límites están dentro de nosotros. Y si queremos alcanzar propósitos en la vida, desde los más básicos hasta los más trascendentes, necesitamos algo potente que nos ayude. Nueva Acrópolis piensa que la filosofía es una forma de conocerte, de conocer tus circunstancias, de conocer a los otros seres humanos y poder, con estos 3 ingredientes, ir a alcanzar tus propósitos en la vida. Espero que de alguna forma este año que ya está finalizando los encuentre con un poco más de potencia y energía y decisión para poder cumplir con sus propósitos.